Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Un paso de fe. Dios muchas veces nos prueba y nos impulsa a que demos pasos de fe para que Él pueda obrar milagros en nuestra vida. Esto es lo que le ocurrió precisamente al pueblo de Israel y al sucesor de Moisés, Josué, antes de entrar en la tierra prometida. Delante de ellos tenían el río Jordán, que en esa época traía un gran caudal que le hacía desbordar por sus orillas. Leemos en Josué capítulo 3, versículos 5 al 8. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis por el Jordán. Hermanos, para poder entrar y conquistar la tierra prometida, primero debían cruzar un río, el río Jordán, un gran río y con gran peligro de desbordamiento. Una situación, digamos, tremendamente difícil. Josué al frente de una nación de unos 3 millones de personas y ante ellos la travesía del río Jordán. Esto la mayoría debían pensar que sería algo imposible. Josué había demostrado durante la travesía del desierto la gran fe que tenía en Dios, dando un informe positivo junto con Caleb de la tierra que tenían que conquistar, y él, como encargado de la misión, ahora debía transmitir su fe a toda una nación de más de 3 millones de personas. Dios le había prometido a Josué que abriría las aguas y pasarían en seco, pero el milagro sucedería después de probar una vez más su fe, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes pisaran el agua. Dios podía abrir las aguas antes, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tenían que pisar el agua primero los sacerdotes? Los sacerdotes podían pensar que serían arrastrados por la corriente. La realidad es que Dios estaba probando de nuevo la fe de Josué, y Josué, como líder de la misión, debía transmitirla al pueblo. Fe es creer que Dios hará lo que promete, pero nos pide obrar en fe, dando nosotros el primer paso. El apóstol Santiago, en su carta capítulo 2, verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras, está muerta. La fe en Dios, hermanos, debemos demostrarla con hechos. De nada nos sirve decir que le creemos si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fe está muerta, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu está muerto y se corrompe. También la confianza y la fe en Dios está muerta si no va acompañada de hechos y también de buenas acciones, de buenas obras. Lo que pasó en el Jordán es de gran enseñanza para nosotros hoy, puesto que debemos saber que nuestra fe también será probada. Sigamos con Josué capítulo 3, ahora leemos el versículo 13, y dice así: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y en el versículo 15 leemos: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y luego el 16 nos dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Para poder atravesar, hermanos, los problemas y dificultades en nuestra vida, debemos dar el primer paso nosotros, un paso de fe, y confiar plenamente en que Dios hará el milagro. Nunca debemos hacerlo confiando en nuestras propias fuerzas. Hay muchas personas que se han ahogado en mares o cruzando ríos. Para ello es necesario que conozcamos su palabra, que su palabra forme parte de nuestra vida,
En ella encontraremos la fe suficiente y la confianza en Dios para cruzar cualquier Jordán que se cruce en nuestro camino. El apóstol Pablo afirma que la fe viene por prestar atención a la palabra de Dios. La eficacia de la oración está basada en la fe, la perseverancia y la constancia. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice lo siguiente: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Y después añade: vosotros los que sois padres, si nuestros hijos nos piden un pedazo de pan, ¿acaso le daréis una piedra en su lugar? ¿O si os piden un pescado, les daréis una serpiente? Claro que no. Por tanto, si nosotros, gente pecadora, sabemos dar buenos regalos y buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenos regalos y buenas cosas cuando le pidamos. Hermanos, para poder recibir de Dios debemos creer. Para ver los milagros de Dios debemos activar nuestra fe y dar pasos de fe. Dios pondrá un puente para pasar cuando nosotros demos el primer paso, un paso de fe. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.